Señores, ¿puede Texas volverse azul en estas próximas elecciones? Y sí, lo sé, puede sonar hasta cierto punto imposible, ¿no? Pero hoy quiero que analicemos este escenario. Ted Cruz, el famoso senador republicano, se enfrenta a una fuerte amenaza de un candidato demócrata que creo que ha ganado mucho terreno, ¿no? Así es, hablamos de Colin Allred. ¿Saben qué? Las encuestas nos están mostrando que todo está muy, pero muy cerrado. Así que si quieres saber cómo esta carrera por el Senado es un factor que podría cambiarlo todo, quédate conmigo, porque voy a traerte un análisis hecho y derecho, con lujos y detalles. Empecemos con lo básico. Colin Allred, congresista demócrata de Texas, ha lanzado una campaña fuerte para poder desbancar a Ted Cruz en estas elecciones al Senado. Y aquí viene algo bastante interesante. Las encuestas lo están colocando a tan solo 1% de diferencia con Cruz. O sea, es decir, Colin tiene el 45% de apoyo frente a un 44% de Ted Cruz. Son encuestas recientes y por parte de Morning Consult. Un solo punto, señores. Prácticamente un empate, dentro del margen de error. Lo cual ya nos muestra que por primera vez en mucho tiempo, Texas podría dejar de ser ese bastión republicano que todos conocemos. Claramente hay mucho más detrás de estos números que yo creo que debemos analizar. Primero hablemos un poco de Colin Allred. ¿Quién es? Bueno, es un tejano de cuarta generación, nacido y criado en Dallas, por una madre soltera que era maestra. Una historia que, por cierto, resuena mucho con los votantes. Además, fue un jugador de fútbol americano en la NFL, y luego se convirtió en abogado de derechos civiles. Actualmente creo que ya tiene como 6 años sirviendo en el Congreso, así que creo que al menos por experiencia no le falta. Lo que hace que su candidatura sea tan interesante es que él se presenta como un verdadero tejano, uno de estos que entiende las necesidades reales que tiene el Estado. Recientemente él dijo que están listos para avanzar y sin Ted Cruz. Él ya está más que convencido de que puede representar mucho mejor a Texas en el Senado. Y lo más importante es que quiere trabajar para todos los 30 millones de tejanos, no solo para demócratas, ojo. Algo que es clave si es que quiere ganar en un estado que es tan diverso como Texas. Ahora bien, hablemos de la otra cara de la moneda, Ted Cruz. Sabemos que es una de las figuras más conocidas dentro de la política estadounidense, pero que al mismo tiempo también es uno de los senadores más polémicos, ¿no? A lo largo de los años, él ha estado envuelto en varias controversias. Y probablemente una de las más recordadas es este famoso viaje a Cancún. Recapitulando un poco sobre esto, era febrero del 2021, Texas estaba pasando por una de las peores tormentas invernales en la historia. Millones de personas se quedaron sin electricidad, sin calefacción, y las temperaturas cayeron en picada. Mientras tanto, Ted Cruz decidió que el mejor lugar para estar en ese momento era en Cancún, México. Sí, señoras, así es, señores. En plena crisis estatal, empacó sus maletas y se fue de vacaciones. Obviamente, pues la gente se enteró y el escándalo no tardó en explotar, ¿no? Ted Cruz trató de excusarse diciendo que solo estaba acompañando a sus hijas, pero creo que la verdadera intención es que su decisión dejó a muchos tejanos furiosos. Y creo que lo que aún es más preocupante es que luego Cruz se atrevió a hacer chistes sobre este tema. Mientras miles de tejanos sufrían, él estaba en Cancún y luego se burló de ello. Colin Allred, como muchos otros tejanos, tampoco se tomó bien esta broma. En una reciente entrevista, él dijo que ese tipo de comportamiento es algo inaceptable y que eso no es gracioso para los tejanos. Lo cierto es que tiene razón.
Señores, durante esa tormenta mucha gente pasó por situaciones extremas. Y tener un senador que abandona el barco creo que no es algo que se olvide fácilmente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Colin Alfred no está tan solo en esta lucha. Ha logrado formar una coalición pro democracia. Una bastante amplia, por cierto. Cuando digo amplia, me refiero a que incluso Liz Cheney, una republicana muy conocida, está apoyando a Colin Alfred. Así es, o sea, ¿quién iba a pensar que Liz Cheney y Colin Alfred estarían en el mismo equipo? Ya esto nos va mostrando que la campaña de Alfred no se trata solo de ganar votos demócratas, sino que de atraer a este espectro político más amplio de votantes, incluyendo a independientes, republicanos que están desilusionados con el extremismo por parte de Ted Cruz. De hecho, Colin Alfred mencionó algo muy interesante. Si lo hubieras dicho en el 2018, cuando fue elegido congresista, que en el futuro estaría compartiendo escenario con Liz Cheney y que serían amigos, no lo habría creído. O sea, esto ya nos demuestra lo que está en juego. Para Colin Alfred, esta campaña va mucho más allá de la simple política partidista. Se trata de proteger los valores democráticos. Texas siempre ha sido visto como un estado rojo, ¿no? Pero bueno, como dice Alfred, no ha sido un estado rojo, sino un estado que no vota. Él cree que si logra movilizar a todas esas personas que no votaron en elecciones anteriores, especialmente jóvenes, mujeres y minorías, Texas puede cambiar. Uno de los temas claves en esta campaña es el tema de los derechos reproductivos. Todos sabemos que Texas tiene una de las leyes más restrictivas del país. Una ley que no tiene excepciones ni siquiera para casos de violación, de incesto o cuando la salud de la mujer está en peligro. Pues Colin Alfred lanzó un anuncio muy impactante recientemente en el que varias mujeres cuentan sus historias de cómo se vieron afectadas por esta ley. Muchas de ellas enfrentaron complicaciones durante el embarazo, pero debido a las restricciones de Texas, no pudieron recibir esta atención médica necesaria. Y para hacerles un pequeño recordatorio, ¿quién fue uno de los principales responsables de que esta ley se implementara? Fue Ted Cruz. Él ha apoyado activamente jueces y legisladores que promovieron esta ley. Y cuando se anuló el Roe Wade, él hasta lo celebró como una gran victoria. En cambio, Colin Alfred ha dejado más que claro que de ser elegido, él va a luchar por restaurar los derechos reproductivos de las mujeres en Texas. Señores, su objetivo es claro: restaurar el Roe Wade, asegurarse de que ninguna mujer en Texas vuelva a pasar por esta situación. Ahora hablemos de algo bastante curioso. Tanto Cruz como Donald Trump y otros políticos en su estilo intentan proyectar esta imagen de, ¿cómo decirlo?, machos alfas, ¿no es? Hablan de cómo tratan a las mujeres, hacen comentarios sexistas y lo llaman como hablar de vestuario. Locker Room Talk. Pero Colin Alfred tiene una visión completamente diferente de lo que significa ser masculino. Para los que no lo saben, él jugó como linebacker en la NFL durante 5 temporadas. Así que si alguien sabe de lo que es ser fuerte, yo creo que es él. Pero para él la verdadera masculinidad no se trata de hacer bromas ofensivas o ser el clásico bravucón. Se trata de ser responsable, cuidar a los más vulnerables, sobre todo apoyar a tu familia. Yo creo que aquí es donde él realmente se diferencia. De hecho, fue el primer congresista en tomar licencia de paternidad cuando nació su primer hijo. Así es, el primer congresista en hacerlo. Y es que él lo ve como parte de su responsabilidad como padre y al mismo tiempo como líder. Él dice que quiere que sus hijos crezcan siendo todo lo contrario de lo que representan personas como lo es Ted Cruz o Donald Trump. Incluso creo que llegó a decir, Ted Cruz no duraría ni un minuto en un vestuario de la NFL, porque los verdaderos hombres que conoció a lo largo de su carrera deportiva
no tienen nada que ver con esta imagen de machismo que Cruz y otros intentan proyectar. Y es que es cierto, señores, en una sociedad donde tanto se habla de la masculinidad tóxica, yo creo que es un poco refrescante ver a alguien como Alfred, que redefine lo que significa ser líder masculino en pleno siglo XXI. Bueno, señores, así hemos llegado al final. Pues prácticamente creo que Texas tiene una gran oportunidad por delante. Nos quedan menos de 40 días para las elecciones. ¿Seguirán eligiendo a Ted Cruz con todas sus controversias, con todas sus bromas fuera de lugar? ¿O será que le darán una oportunidad a un nuevo tipo de liderazgo como lo es Colin Alred? Él está apostando por un Texas diferente, ¿no? Uno donde todos los ciudadanos, sin importar su partido político, puedan estar representados. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Es momento de que Texas finalmente se vuelva azul? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y bueno, pues antes de irse, no olviden suscribirse, darle un like a este video, compártanlo con sus amigos. Si queremos que más personas se unan a esta conversación, necesitamos difundirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.